Estás demasiado anclado en las viejas costumbres para el rumbo de esta empresa. Quieren a alguien que pueda traer ideas frescas y sacudir las cosas. Mi nombre es Rick Donnelly. Tengo 62 años y, hasta esta mañana, había sido director financiero de Meridian Manufacturing durante 15 años. Empecé cuando éramos una pequeña empresa familiar en apuros con solo 3 modestas fábricas en Cincinnati. Hoy somos una empresa pública con 18 plantas en todo el Medio Oeste. Ayudé a dirigirnos durante 2 recesiones, una adquisición complicada y más dramas en la sala de juntas de los que nunca quise recordar. No soy ostentoso. No me dedico a cortejar a los inversores en eventos elegantes, pero los números siempre cuadraban. Nuestros libros estaban impecables y bajo mi vigilancia nunca perdimos un solo plazo de presentación. Entonces apareció Travis Mercer, 36 años, americana de diseño, zapatillas caras y todo. El consejo de administración le había contratado como consejero delegado hacía 3 meses, y él recorrió la oficina como un torbellino, lanzando palabras de moda como batizi y disrupción, realineando la visión de la empresa a diestro y siniestro. Tuve un mal presentimiento desde el momento en que concertó nuestra primera reunión. El mercado está cambiando, Rick, me dijo hoy, reclinándose en mi silla. Sí, mi silla, con los pies apoyados despreocupadamente en mi escritorio. Necesitamos a alguien que domine el lenguaje de las finanzas modernas. Me quedé callado, solo asentí con la cabeza y le di un apretón de manos. Vamos a traer a Zachary Hughes, añadió Travis. 29 años. Un tipo brillante. Acaba de dar una charla TEDx sobre innovación financiera que está ganando adeptos en Internet. Ya veo, dije, manteniendo la voz uniforme. ¿Cuándo es el traspaso? Travis sonrió, sorprendido por mi calma. En 2 semanas. Lo anunciaremos en la próxima reunión del consejo. Aquella tarde, mientras todos los demás estaban inmersos en una reunión de todos los empleados sobre la nueva y emocionante dirección de la empresa, yo empaquetaba mis pertenencias personales. 15 años en esta oficina y todo cabía perfectamente en una caja de cartón. Fotos familiares, una moneda conmemorativa de nuestra salida a bolsa y la cartera de cuero que me regaló mi mujer Patricia antes de morir. Al salir, vi a Bethany, de contabilidad, intentando contener las lágrimas junto al ascensor. Había estado conmigo desde el primer día. No te preocupes, le dije, todo forma parte del ciclo. Lo que no dije fue que, durante los últimos 6 meses, había estado siguiendo en silencio una serie de transacciones cuestionables que empezaron a aparecer poco después de la llegada de Travis, cada vez más frecuentes después de que mencionara la incorporación de este prodigio de las finanzas, Zachary. No se trataba de venganza, solo estaba haciendo mi trabajo, asegurarme de que los libros se mantuvieran limpios, incluso cuando salía por la puerta. Crecí trabajando en la ferretería de mi padre en Covington, Kentucky, justo al otro lado del río desde Cincinnati. Me inculcó que los números no mienten, aunque la gente lo haga. Me pagué los estudios llenando estanterías y cuadrando sus cuentas hasta altas horas de la noche. Cuando me licencié, rechacé ofertas más importantes para quedarme en la zona, escalando puestos en empresas regionales hasta que el fundador de Meridian, Harold Phillips, me llamó personalmente en 2008. Necesito a alguien que nos mantenga estables durante la recesión, me dijo. Alguien que duerma mejor cuando las cuentas cuadran. Durante 10 años, Harold y yo convertimos Meridian en una empresa sólida. Cuando se jubiló, el traspaso fue suave. La nueva consejera delegada, Diana Wright, respetó los sistemas que establecimos. No siempre estábamos de acuerdo, pero nos escuchaba. La empresa creció de forma constante, sin movimientos llamativos, solo negocios sólidos y una contabilidad limpia. Entonces, Diana se jubiló. El consejo quería energía fresca. Entró Travis Mercer, MBA en Harvard,
una temporada en una startup de Silicon Valley que tenía más bombo que beneficio. La primera señal de alarma llegó en su segunda semana. Ignoró los protocolos de contratación para contratar a un consultor de marketing, un antiguo compañero de clase, a un precio 4 veces superior al habitual. Cuando le planteé mis dudas, se limitó a sonreír. Ahora pensamos en grande, Rick. Las viejas reglas no se aplican. La segunda señal de alarma fue cuando reorganizó los informes para que las finanzas pasaran por su nuevo director de innovación antes de llegar a él. La tercera llegó cuando le oí en una llamada decir que nuestros libros estaban llenos de métodos anticuados que necesitaban soluciones creativas. Fue entonces cuando empecé a vigilar de cerca. Empezaron a aparecer pequeñas irregularidades, contratos de proveedores con empresas que no podía verificar adecuadamente, honorarios de consultoría sin resultados, cambios presupuestarios firmados sin la autorización de los jefes de departamento. Mi equipo también se dio cuenta. Kevin, de auditoría interna, me visitó una tarde mientras revisaba los extractos trimestrales. Algo no cuadra con el seguimiento de las nuevas inversiones en tecnología, dijo en voz baja. Las cifras no coinciden de la entrada al informe. Documéntalo todo, le dije. Que sea estrictamente factual. Patricia me habría dicho que montara un numerito, que me plantara en la siguiente reunión del consejo, que me fuera de rositas, pero el cáncer se la llevó hace 3 años, y sin su fuego, me volví más metódica, más paciente, así que, en lugar de confrontarme, llevaba registros detallados, descargaba transacciones sospechosas, cotejaba irregularidades, todo ello manteniendo la misma calma en las reuniones, incluso cuando Travis incorporaba a más de los suyos y expulsaba a los míos. No estaba paranoica. Los patrones eran demasiado consistentes. Algo más grande estaba pasando, y todo se centraba en este nuevo niño prodigio de las finanzas, Zachary Hughes. Mi última reunión duró exactamente 22 minutos. Ninguna mención a mis 15 años de servicio, ningún discurso de agradecimiento, ninguna placa o reloj. Solo una línea de la agenda. Actualización de la transición a director financiero. Travis habló con entusiasmo de las nuevas y emocionantes orientaciones fiscales mientras yo permanecía sentado en silencio en el extremo más alejado de la mesa. El presidente, William Foster, evitaba mis ojos. Había estado en la junta cuando Harold me contrató. Ahora se limitaba a asentir mientras Travis explicaba cómo Zachary Hughes revolucionaría la asignación de capital. Esperaba algún reconocimiento por parte de William, algo que reconociera lo que habíamos construido. En lugar de eso, la reunión pasó rápidamente al siguiente punto: el plan de Travis para una nueva sede en el centro. Cuando todos salieron, William se detuvo brevemente junto a mi silla. «Ha sido muy valioso, Rick», dijo torpemente dándome una palmada en el hombro. «Mucha suerte. Un activo, como una pieza de equipo que hace tiempo que pasó su mejor momento». Volví a mi despacho, que ahora era el de Zachary, para recoger mi caja. A través de las paredes de cristal, pude ver a Travis enseñándole el despacho a Zachary, señalando los gráficos de mis paredes como si fueran reliquias de una época pasada. Bethany me esperaba junto a la puerta con un sobre en la mano. «El departamento de contabilidad ha hecho una aportación», dijo, «para una buena cena de despedida». Le di las gracias sabiendo que no lo utilizaría. Cuando se dio la vuelta para marcharse, le pregunté: «Bethany, ¿cuándo empezaron a llegar esas facturas de Vertex Solutions?» Hizo una pausa. «Creo que en febrero, justo después de que el señor Mercer anunciara la iniciativa de transformación digital». Febrero, 2 semanas antes de que Travis mencionara por primera vez la incorporación de Zachary. Esa noche en casa, extendí toda mi documentación sobre la mesa del comedor. Durante 6 meses, siguieron apareciendo transacciones sospechosas, facturas por servicios que en realidad nunca se prestaron, honorarios de consultoría pagados a empresas extranjeras sin documentos fiscales que los respaldaran y, lo más grave de todo,
empresas fantasma vinculadas a una entidad de cartera llamada Alpine Innovations. Esa empresa solo se había registrado 3 días antes de que Travis fuera anunciado como consejero delegado. El patrón era innegable. Travis no trajo a Zachary a bordo porque fuera anticuado. No, Zachary formaba parte de un plan más amplio para desviar fondos a través de falsos proveedores y falsos consultores, ocultándolo todo en complicados gastos de transformación digital que pocos se atrevían a cuestionar hoy en día. Me querían fuera porque hacía demasiadas preguntas y prestaba demasiada atención a los detalles. Me recosté en la silla, contemplando la montaña de pruebas que tenía ante mí. Por primera vez desde la muerte de Patricia, sentí algo más que el adormecimiento habitual. No ira exactamente, sino una concentración más fría y nítida. Abrí el portátil y empecé a ordenarlo todo metódicamente. Referencias cruzadas, líneas temporales, rastreos de cuentas. No iba a irrumpir y enfrentarme a Travis, convocar una reunión de emergencia del Consejo de Administración o informar a la prensa. Yo no funciono así. En lugar de eso, dejaría que los números contaran la historia y, esta vez, me aseguraría de que me escucharan los oídos adecuados. Una semana después de mi marcha, decidí contactar directamente con William Foster. A pesar de su tibia despedida, siempre había sido justo y pensé que merecía la oportunidad de abordar lo que estaba sucediendo antes de que las cosas fueran a más. Llamé a su despacho y dejé un mensaje a su ayudante. Quería hablar de algunos problemas financieros de mis últimas semanas. Nada urgente, pero merecía la pena verlo. Me devolvió la llamada al día siguiente, con voz cautelosa. Rick, me alegro de saber de ti. Travis me ha dicho que podrías estar en contacto. Se me hizo un nudo en el estómago. ¿De verdad? Sí, dijo William. Me dijo que estabas luchando con la transición. Dijo que tenías preocupaciones sobre nuestros nuevos sistemas que Zachary ya ha manejado. William, estas irregularidades se remontan a antes de la llegada de Zachary. Graves. Silencio. Mira, Rick, sé que esto es duro. 15 años es mucho tiempo. Pero la Junta tiene plena fe en la visión de Travis y Zachary ya ha mejorado los procesos que tú señalaste. Me temo que tengo otra llamada. Tal vez podamos ponernos al día en la fiesta de vacaciones. He oído que todavía estás en la lista de invitados. Muy generoso por parte de Travis. Considerando que, quise preguntar, pero William ya había colgado. A la mañana siguiente, recibí un correo electrónico del equipo jurídico de Meridian. La redacción era cuidadosamente neutra pero clara. Cualquier acusación de irregularidades financieras sin pruebas sólidas podría considerarse difamatoria. Y me recordaban amablemente mi acuerdo de confidencialidad. Estaban cerrando filas. Alguien, Travis, sin duda, había previsto que me daría cuenta y ya había envenenado el pozo. Así que intenté un enfoque diferente. Kevin, de auditoría interna, llevaba 8 años conmigo. Si alguien se había dado cuenta de los problemas, era él. Quedamos en una cafetería alejada de la oficina. Kevin parecía nervioso, mirando constantemente por encima del hombro. «Me han ascendido», soltó antes de que pudiera preguntarle por las cuentas. «Nuevo título, grandes rayos. Ahora informo directamente a Zachary». «Felicidades», dije, firme. «¿Cómo va eso?» Kevin se quedó mirando su café. «Han cambiado todos los informes internos, nuevo software, nuevos protocolos. Zachary dice que es más eficiente». «¿Y lo es?» Su expresión se tensó. «Rick, no puedo. Me hicieron firmar más acuerdos de confidencialidad. Están vigilando de cerca a todos los que trabajaron contigo. He oído que están hablando de ti, Rick, sobre por qué te fuiste». «¿Qué clase de conversación?» Kevin bajó la voz. «Que te resististe a los cambios necesarios, que cometiste errores en los informes del último trimestre que Zachary descubrió. Algunos incluso murmuran sobre cuestiones éticas». Mi agarre de la taza de café se tensó tanto que temí que se rompiera.
No solo me estaban echando, estaban tratando de arruinar mi reputación para cubrir sus huellas. Debería irme, dijo Kevin, arrojando algo de dinero sobre la mesa. La hipoteca y los gemelos empiezan la universidad el año que viene. No puedo arriesgarme. Está bien, dije, forzando una sonrisa. Cuida de tu familia, Kevin. Cuando se marchó, me quedé allí sola, asimilándolo todo. Mis opciones desaparecían rápidamente. La junta no me escuchaba. Mi antiguo equipo se había ido o estaba demasiado asustado para hablar. Y ahora estaban atacando mi nombre, haciendo casi imposible dar la alarma sin parecer una ex empleada descontenta. Creían que me tenían atrapado, pero se les escapaba algo. Todavía tenía acceso al servidor de auditoría. En mis últimos días, mientras todos pensaban que estaba haciendo las maletas en silencio, había creado una cuenta de administrador de emergencia, procedimiento estándar para las transiciones de sistemas, pero nadie la había comprobado nunca. No duraría para siempre, pero podría ser suficiente. Esa noche, con esas credenciales, inicié sesión en el servidor de auditoría de Meridian. Trabajé rápido, sabiendo que pronto encontrarían y cerrarían la cuenta. Lo que descubrí echó por tierra mis sospechas anteriores. Alpine Innovations no era solo un holding, sino el centro de una enmarañada red de empresas fantasma, todas conectadas a través de un laberinto de transacciones diseñadas para ocultar sus vínculos. Algunas de ellas se remontaban incluso a antes de que Travis se incorporara, lo que demostraba que no se trataba de un robo oportunista, sino de una infiltración planificada. Cuanto más escarbaba, más claro se volvía el panorama. Travis no fue contratado a pesar de su mediocre historia, fue plantado. Su antigua startup de Silicon Valley, llena de rumores pero sin beneficios, estaba financiada por el mismo grupo inversor que acababa de ganar 3 puestos en el Consejo de Meridian, incluido uno ocupado por el sobrino de William Foster, Jacob, que se incorporó hace 6 meses. Esto no era un ejecutivo descremando la parte superior, era un ataque coordinado a la propia Meridian, una apropiación de activos a cámara lenta disfrazada de modernización. Descargué todos los archivos que pude y los organicé meticulosamente. Al amanecer, había rastreado más de 12 millones de dólares desviados a través de contratos de proveedores falsos, acuerdos de servicios inflados y honorarios de consultoría fantasma. Agotada, preparé café y me senté en el porche trasero a contemplar la salida del sol sobre el río Ohio. Patricia y yo compramos esta casa por las vistas, susurré. El agua calma tu mente acelerada, me había dicho. Ahora, dejo que la corriente constante del río me ayude a organizar mis pensamientos. Mi idea anterior de alertar silenciosamente a la Junta había sido ingenua. Esto iba más allá de Travis y Zachary. Era probable que algunos miembros de la Junta estuvieran implicados, lo que explicaba su afán por sustituir a Diana por alguien de fuera cuando se jubilara. Tenía que ser más inteligente, más estratégica. Pasé toda la mañana reuniendo conexiones entre los miembros de la Junta, los antiguos socios de Travis y las empresas fantasma. Por la tarde, había identificado a 3 miembros de la Junta que probablemente no tenían ni idea de la trama. Elaine Morrison, una antigua ejecutiva de fabricación que se había incorporado tras jubilarse de un competidor. David Patel, el tipo que representaba al fondo de pensiones de nuestros trabajadores, y Anthony Wilson, nuestro miembro más antiguo del consejo, que rara vez hablaba pero nunca se perdía una votación. Entonces me tropecé con algo que se me había pasado por alto. Zachary Hughes había trabajado en Vertex Solutions, uno de esos proveedores ficticios, hacía 3 años. Su nombre aparecía en los documentos de constitución como socio fundador, aunque había sido retirado discretamente de los materiales públicos mucho antes de que Meridian lo contratara. Mientras reunía estos datos, sonó mi teléfono. El número estaba bloqueado, pero contesté de todos modos. ¿Es Richard Donnelly?
me preguntó una voz de mujer. Sí, respondí con cautela. Me llamo Vanessa Taylor, trabajo en la división de cumplimiento de la SEC. Me dio un vuelco el corazón. Hemos recibido una denuncia anónima sobre posibles irregularidades financieras en Meridian que implican a los nuevos dirigentes. El chivatazo sugería que usted podría tener información relevante. Elegí mis palabras con cuidado. Hace poco dejé de ser director financiero después de 15 años. Estamos al tanto, dijo. ¿Estaría dispuesto a reunirse informalmente para hablar de algunas transacciones de los últimos 6 meses? ¿Quién más sabe que te pones en contacto conmigo?, le pregunté. Nadie fuera de mi equipo inmediato. Se trata de una investigación preliminar, no formal. Sopesé mis opciones. Ir directamente a la SEC haría que esto explotara públicamente, rápido. Las acciones de Meridian se hundirían. Miles de empleados, gente como Bethany y Kevin, podrían perder su trabajo si la empresa se hundía en medio del escándalo, pero claramente alguien ya había avisado a la SEC. El tiempo corría. Necesitaré algo de tiempo, dije finalmente. ¿Para hacer qué, señor Donnelly? Para asegurarme de que lo hago bien. Me di 3 días para poner en marcha mi plan. Primero, me aseguré de que las pruebas no pudieran borrarse. Copié todos mis archivos en varias ubicaciones seguras y establecí interruptores de hombre muerto. Si no introducía un código cada 48 horas, todo se enviaría automáticamente a la SEC, al DOJ y a 3 periodistas financieros de confianza. A continuación, redacté cuidadosamente los correos electrónicos a Elaine, David y Anthony, los 3 miembros del Consejo de Administración que creía limpios. No acusé a nadie directamente. En su lugar, destaqué las pautas preocupantes que había observado antes de marcharme, adjuntando las pruebas suficientes para plantear serias dudas sin ahogarles en detalles. Esos correos electrónicos se programaron para enviarse automáticamente en 2 días. Luego llegó la parte más difícil. Me puse en contacto con Bethany y le pregunté si podíamos tomar un café. Aceptó de inmediato. «Están destripando todo tu departamento», susurró cuando nos reunimos. Zachary dice que estamos consolidando las operaciones financieras, pero la mitad del equipo ha recibido notificaciones de reasignación. La otra mitad está en revisión. ¿Incluyéndote a ti?, le pregunté. Asintió con la cabeza, los ojos brillantes de lágrimas. 22 años en Meridian y ahora dicen que mi puesto es redundante. Tengo 6 semanas para encontrar otro puesto interno o esperé a que se recompusiera. Bethany, ¿recuerdas el protocolo de auditoría que establecimos tras la adquisición de Jackson? ¿El de la vía de verificación separada? Su ceño se frunció. Entonces se dio cuenta. La pista de auditoría paralela, el sistema que duplica automáticamente todas las transacciones superiores a $50.000 en un servidor seguro, ¿sigue funcionando? Que yo sepa, sí. Está codificado en el sistema. El equipo de Zachary tendría que conocerlo específicamente para desactivarlo. Sentí un gran alivio. ¿Quién tiene acceso a esos registros ahora? Solo el equipo superior de auditoría, y supongo que Zachary, ya que es director financiero. ¿Y el archivo de las copias de seguridad? ¿Se siguen enviando mensualmente a Iron Mountain? Se lo pensó un momento. Sí, eso también está automatizado. La copia de seguridad de octubre habría salido la semana pasada. Perfecto. Aunque Travis y Zachary descubrieran lo que estaba haciendo e intentaran alterar los registros, los originales ya estarían a salvo fuera de las instalaciones. Deslicé un sobre cerrado por la mesa. Bethany, voy a pedirte algo importante. Puedes negarte rotundamente. Dentro había una carta formal en la que se detallaban problemas financieros concretos que, como directora de contabilidad, estaba legalmente obligada a comunicar a auditoría interna. Solo se refería a información a la que ella tendría acceso legítimo. Si envías esto,
No podrán tomar represalias legales sin que se aplique la protección de los denunciantes. Le tembló la mano al cogerlo. ¿Es por esto por lo que realmente me están echando? ¿Porque podría darme cuenta de estas cosas? Probablemente, dije. Y presentar esto crea un registro interno oficial que no se puede ignorar. Obliga a auditoría interna a investigar las mismas operaciones que yo he documentado en otros sitios. Bethany cuadró los hombros. ¿Cuándo debo enviarlo? Mañana por la mañana sería ideal. De camino a casa hice 2 paradas. Primero, en una notaría, donde firmé y autenticé una declaración jurada detallada en la que explicaba todo lo que había descubierto. Después, en el despacho de mi abogado, donde dejé instrucciones selladas para que las abrieran si me ocurría algo. Esa noche, Kevin me envió un mensaje. Se hace muchas preguntas sobre los antiguos protocolos de auditoría. Parece nervioso. Ten cuidado. Empezaban a darse cuenta de su error. Centrados en echarme, habían pasado por alto lo que yo ya podría haber documentado. Las piezas estaban en su lugar. Ahora todo lo que tenía que hacer era esperar. 6 semanas después de irme, todo estalló a la vez. La auditoría interna desencadenada por la queja formal de Bethany aterrizó en la mesa de Zachary la misma mañana en que mis detallados correos electrónicos llegaron a los 3 miembros limpios del consejo. Al mediodía, Elaine Morrison convocó una reunión de emergencia del consejo haciendo uso de su autoridad como presidenta del comité de auditoría. Yo no estaba allí, pero Bethany me mantuvo informado por mensajes de texto. La reunión de la junta comenzó a las 2 p.m., escribió. Travis estaba pálido. Zachary fue escoltado a una sala de conferencias con legal. Aparecieron auditores externos, ocupando la sala de conferencias principal. Por la tarde, la noticia se había extendido internamente. Meridian estaba bajo investigación por irregularidades financieras. Todos los ejecutivos contratados bajo el mandato de Travis estaban de baja administrativa a la espera de una auditoría forense completa. Apagué el teléfono y di un largo paseo junto al río, observando cómo se iluminaba el horizonte de Cincinnati al caer la noche. Por primera vez en meses sentí que mis hombros se relajaban. A la mañana siguiente me esperaban 3 llamadas perdidas: William Foster, Travis y Jacob Foster. Las ignoré todas. En su lugar, respondí a una llamada de Anthony Wilson, nuestro miembro más antiguo de la Junta. 15 años de libros limpios, dijo, con la voz áspera por la edad. Sin escándalos, sin reformulaciones. No ha faltado a la cita. Debería haber hablado cuando te echaron. Finalmente estás hablando, Anthony. Eso es lo que importa ahora. Se aclaró la garganta. El consejo me ha nombrado presidente en funciones mientras arreglamos este lío. William y Jacob han dimitido, junto con otros 2. Hemos despedido a Travis y Zachary por causa justificada. No dije nada. Nos gustaría que volvieras, Rick, solo temporalmente, para asistir al equipo forense y ayudar a estabilizar las cosas. Observé una barcaza que avanzaba lentamente por el río Ohio, con paso firme y deliberado. Ayudaré en la investigación, dije al fin, pero no volveré permanentemente. ¿Puedo preguntar por qué? Porque Meridian necesita a alguien que sepa innovar, respondí, con una pequeña sonrisa tirándome de la comisura de los labios. Yo soy demasiado de la vieja escuela. 3 meses más tarde, me encontraba sentado en la terraza de mi nueva cabaña en Asheville, Carolina del Norte, viendo el sol ocultarse tras las montañas Blue Ridge. La cabaña no era grande, 2 dormitorios y un modesto despacho, pero las vistas lo valían todo. La investigación había confirmado exactamente lo que sospechaba. Un plan cuidadosamente coordinado para desvalorizar la empresa mediante contratos falsos y costes inflados. Travis, Zachary y varios miembros del Consejo de Administración se enfrentaban ahora a cargos federales por fraude de valores y malversación.
Pasé 6 semanas trabajando junto a contables forenses para desenmarañar el embrollo. Después empaqueté mi casa de Cincinnati y me puse en camino hacia las montañas a las que Patricia y yo habíamos soñado retirarnos. La indemnización de Meridian por mi asesoramiento durante la investigación fue generosa, suficiente para comprar esta cabaña y que aún sobrara bastante. Dejé claras mis condiciones. Nada de declaraciones públicas, nada de ruedas de prensa, nada de regresos dramáticos. Ese no era yo. Mi teléfono zumbó con un mensaje de Bethany. Me han ascendido a directora de contabilidad. El nuevo director general quiere reconstruir bien el departamento. Sonreí y respondí. Bien merecido. Mantén siempre ese rastro de auditoría paralelo. Ayer, mi abogado me llamó con una noticia. La SEC cerraba el caso contra Meridian después de que la empresa aceptara reformas en la gobernanza y sanciones económicas, cuidadosamente elaboradas para evitar castigar a los accionistas o a los empleados habituales. El resultado correcto. Mientras la oscuridad envolvía las montañas, abrí la cartera de piel que Patricia me había regalado años atrás. Dentro estaba la última foto que nos hicimos juntos en la casa del lago, el verano anterior a su diagnóstico. Tenías razón, le susurré a su rostro sonriente. Debería haber dedicado más tiempo a vistas como esta. Mañana tenía previsto conducir hasta la ciudad y reunirme con el director de una organización sin ánimo de lucro local que necesitaba ayuda para organizar sus finanzas. Nada llamativo. Solo una contabilidad sólida y limpia para personas que hacen un trabajo significativo. Algunos lo llamarían de la vieja escuela. Yo simplemente lo llamo integridad.